Vegeta no ha perdido contra Goku por falta de poder. De hecho, en más de una ocasión estuvo más cerca que nadie de superarlo, y aún así, nunca lo logra. Pero la razón no tiene nada que ver con su fuerza, ni siquiera tiene que ver con Goku. El verdadero problema de Vegeta es algo que ha estado con él desde el principio, y mientras eso no cambie, el resultado siempre será el mismo. Desde su primera aparición, Vegeta fue presentado como un guerrero completamente diferente, no solo por su poder, sino por su mentalidad. Era un príncipe Saiyajin, alguien que creció con una idea muy clara desde el inicio. Él no debía competir con nadie. Él debía estar por encima de todos. Ese pensamiento no era una motivación, era una creencia absoluta, una forma de ver el mundo. Por eso, cada vez que Vegeta entraba en combate, no lo hacía solo para ganar, lo hacía para demostrar su superioridad, para confirmar que su lugar en la cima estaba justificado. Pero ahí es donde empieza el problema, porque en la mente de Vegeta, perder nunca fue una opción, pero tampoco lo era ganar de cualquier forma. Para él no bastaba con derrotar a su oponente, tenía que hacerlo de la manera correcta, tenía que hacerlo demostrando superioridad absoluta, sin dudas, sin trucos, sin depender de nadie. Y ese tipo de mentalidad, aunque parece una fortaleza, en realidad empieza a convertirse en una limitación. Porque cuando tu objetivo no es ganar, sino demostrar algo, empiezas a tomar decisiones diferentes, decisiones impulsivas, decisiones emocionales, decisiones que no siempre te acercan a la victoria. Y eso es algo que Vegeta repite constantemente, incluso cuando tiene ventaja, incluso cuando podría terminar una batalla rápidamente, elige alargarla, porque necesita probar algo, necesita sentirse superior, y en ese momento deja de pelear como un estratega y empieza a pelear como alguien que tiene algo que demostrar, y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Cuando Vegeta conoció a Goku, algo cambió para siempre. Hasta ese momento, su forma de ver el mundo era simple. El poder definía el valor de un guerrero, y él estaba destinado a estar en la cima. Pero Goku rompía completamente esa lógica. No era de sangre real, no tenía el orgullo de un príncipe, no tenía la mentalidad de alguien superior, y aún así, seguía superándolo. Eso no solo lo frustraba, lo descolocaba, porque no podía entender cómo alguien como Goku podía seguir avanzando sin cargar con ese peso. Y desde ese momento, algo empezó a cambiar dentro de Vegeta. Su objetivo dejó de ser simplemente volverse más fuerte y se convirtió en algo mucho más personal: superar a Goku, demostrar que él debía estar por encima. Pero ahí es donde nace el verdadero problema, porque cuando todo tu progreso depende de alcanzar a otra persona, dejas de avanzar a tu propio ritmo, empiezas a compararte constantemente, a medir cada paso, a sentir que nunca es suficiente, y eso transforma completamente la forma en la que peleas, la forma en la que entrenas y la forma en la que tomas decisiones. Goku avanza sin pensar en demostrar nada. Vegeta, en cambio, avanza con algo que lo frena todo el tiempo: la necesidad de probar que es mejor. A lo largo de la historia, Vegeta repite un patrón una y otra vez, un patrón que lo acerca al poder, pero al mismo tiempo lo aleja de la victoria. No es algo que ocurra una sola vez, es constante. Cada vez que tiene la oportunidad de terminar una batalla, decide alargarla. Cada vez que tiene ventaja, la arriesga. Y no es porque no entienda el peligro, es porque necesita demostrar algo. Un ejemplo claro ocurre cuando enfrenta a Cell. En lugar de eliminarlo cuando tenía la oportunidad,
Le permite alcanzar su forma perfecta, no porque fuera la mejor decisión, sino porque quería probar que podía derrotarlo incluso así. Y ese no es un caso aislado, es un patrón. Porque incluso cuando las consecuencias son evidentes, Vegeta vuelve a caer en lo mismo, no aprende de sus propios errores, no corrige en el momento, sabe que está arriesgando demasiado, pero aún así continúa, como si necesitara comprobar algo una vez más, como si ganar sin demostrar superioridad no fuera suficiente. Y ese es el verdadero problema. No es falta de inteligencia, no es falta de experiencia. Es una necesidad constante de validarse a través del combate. Y mientras esa necesidad siga presente, el resultado no cambia. Le da tiempo a sus enemigos, los subestima, se confía, y en ese proceso pierde el control de la situación, porque su prioridad deja de ser ganar y pasa a ser demostrar superioridad. Y ahí está el problema, porque en una pelea real no gana el más orgulloso, gana el que toma mejores decisiones. Y Vegeta, una y otra vez, elige mal en el momento más importante. Este patrón no es solo una idea, se puede ver claramente en momentos clave de la historia. Uno de los más evidentes ocurre durante la saga de Cell. Vegeta alcanza un nivel de poder impresionante, supera completamente a su oponente, tiene el control total de la pelea y aún así decide no terminarla. En lugar de eliminar a Cell, le permite alcanzar su forma perfecta. No porque fuera necesario, no porque fuera estratégico, sino porque quería demostrar que podía derrotarlo en su mejor estado. Y ese error cambia todo, porque en ese momento, Vegeta no está pensando como un guerrero que quiere ganar, está pensando como alguien que necesita probar que es superior, y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras Goku pelea para superar sus propios límites, Vegeta pelea para confirmar una idea que ya tiene en la cabeza, que él debería estar por encima, y cuando esa idea se pone en duda, no la corrige, la fuerza, la arriesga, la lleva al extremo, aunque eso signifique perder el control de la situación. Cell alcanza un poder mucho mayor, y la situación se sale completamente de control. Pero no es la única vez. Cuando se enfrenta a Majin Buu, ocurre algo similar. Vegeta toma decisiones impulsivas, se deja llevar por su orgullo, y nuevamente termina provocando consecuencias que no puede controlar. En ambos casos, el patrón es el mismo. Tiene el poder para cambiar el resultado, pero elige el camino que lo pone en desventaja, no porque no pueda ganar, sino porque necesita hacerlo bajo sus propias reglas. Y ahí es donde todo se rompe, porque en ese punto ya no está peleando para ganar, está peleando para tener razón, y eso, en una batalla real, es una desventaja enorme. La diferencia entre Vegeta y Goku no está en el poder, está en la mentalidad. Goku no pelea para demostrar que es superior, ni siquiera pelea para ganar en el sentido tradicional. Goku pelea porque quiere mejorar, porque quiere superarse a sí mismo, porque cada batalla es una oportunidad para crecer, y eso cambia completamente la forma en la que enfrenta el combate, porque cuando no tienes nada que demostrar, tu mente está libre, puedes adaptarte, puedes cambiar de estrategia, puedes reconocer cuando estás en desventaja y corregir. Goku no se aferra a una idea de sí mismo. Si necesita retirarse, lo hace. Si necesita aprender, lo hace. Si necesita perder para mejorar, también lo acepta. Y eso le permite evolucionar constantemente, sin presión, sin ego, sin la necesidad de probar nada. No tiene nada que demostrar, no carga con expectativas, no necesita validar su lugar. Simplemente pelea y evoluciona.
Vegeta, en cambio, entra a cada batalla con una carga completamente distinta. Cada pelea es una prueba. Cada oponente es un obstáculo que debe superar para confirmar algo, que él debería estar por encima. Y esa diferencia afecta todo. Afecta cómo toman decisiones. Afecta cuando atacan. Afecta cuando arriesgan. Goku fluye en la pelea. Vegeta se presiona dentro de ella. Y cuando la presión aumenta, es cuando empieza a cometer errores. Porque en ese momento ya no está reaccionando a la pelea. Está reaccionando a lo que siente, a la frustración, a la comparación constante, a la necesidad de no quedar por debajo. Y eso lo desconecta completamente de lo que realmente está pasando en el combate. Después de ver todo esto, la conclusión es difícil de ignorar. El problema de Vegeta nunca fue Goku, nunca fue falta de poder, nunca fue falta de talento. El problema siempre ha sido su mentalidad, porque su forma de pensar no cambia cuando gana y tampoco cambia cuando pierde. Sigue reaccionando de la misma manera, sigue entrando a cada pelea con la misma necesidad, la necesidad de demostrar que está por encima, y eso lo mantiene atrapado en el mismo ciclo, un ciclo donde puede volverse más fuerte, pero no necesariamente mejor, un ciclo donde avanza, pero siempre termina regresando al mismo punto, porque mientras siga peleando para demostrar algo, mientras siga necesitando probar que está por encima, va a seguir cometiendo los mismos errores. No importa cuánto entrene, no importa cuántas transformaciones alcance, el resultado no cambia, porque el límite no está en su fuerza, está en su forma de pensar. Y eso es lo que hace que su progreso sea tan inestable. Puede acercarse, puede igualarlo, incluso puede superarlo por momentos, pero nunca logra sostenerlo, porque siempre hay algo que lo hace retroceder. Y ese algo no es Goku, es su propia forma de verse a sí mismo, su propia necesidad de validarse. Y mientras eso no cambie, no importa cuántas veces se acerque, el resultado siempre será el mismo. Y aquí es donde aparece la parte que muchos fans no quieren aceptar. Vegeta no está destinado a superar a Goku, no porque no pueda, sino porque nunca ha resuelto el problema que lo detiene. Puede entrenar más, puede volverse más fuerte, puede incluso alcanzarlo por momentos, pero mientras su mentalidad siga siendo la misma, siempre habrá algo que lo haga quedarse atrás. Y eso no lo hace un mal personaje. De hecho, es lo que lo hace uno de los más interesantes, porque Vegeta no es el héroe que siempre gana. Es el personaje que siempre está luchando contra sí mismo, y tal vez esa es la razón por la que nunca termina de superar a Goku, porque al final la pregunta no es si Vegeta tiene el potencial, eso ya quedó claro hace mucho tiempo. La verdadera pregunta es otra: si realmente quisiera, si dejara de pelear contra esa necesidad constante de demostrar algo, podría superar a Goku. O tal vez, esa misma lucha interna es lo que define quién es. Y cambiar eso significaría dejar de ser Vegeta. Porque si algo ha demostrado la historia de Dragon Ball, es que el poder no lo es todo. La mentalidad lo es. Y en ese aspecto, Goku y Vegeta nunca han estado en el mismo punto. Uno pelea para superarse, el otro pelea para demostrarse. Y mientras esa diferencia exista, el resultado probablemente nunca cambie.